FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización. Muy buenos días, amigos televidentes y detallistas de todo el país. Este sábado, como cada sábado, estaremos con ustedes llevándoles su programa Detallista y Globalización. Es una producción de FENACODET y le llega a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la cooperativa Mon Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Vamos a participar, como siempre, con la compañía de Héctor Sánchez, quien nos acompaña. Pero hoy tenemos una compañía muy especial, el presidente de FENACODET, Fausto Figuereo, que nos acompaña en el programa y viene a hablar los detallistas sobre los temas de actualidad. Buenos días, Fausto. Buenos días, Ramón, Héctor. ¿Cómo están ustedes, pueblo dominicano, compañero detallista? Espero que se encuentren bien en estos momentos. Héctor. Buenos días, Ramón. Buenos días, Fausto, compañeros y compañeras detallistas de todo el país, amigos y amigas televidentes. Como siempre, este sábado pensamos hacer un programa que sea de agrado para ustedes y nos permiten entrar en sus hogares y que Dios nos permita, con la luz divina, llevarle un mensaje de aliento y de esperanza. Vamos a comenzar en el programa hoy sobre la ley de garantía mobiliaria, los beneficios que puede llevar al sector de la pequeña y a los MIPYME. También sobre el aumento salarial, que todavía está en carpeta, y sobre el Banco Central, las actividades que está haciendo el Banco Central con la Semana Económica Financiera 2023, los movimientos geopolíticos en diferentes países, cómo debemos o qué debe hacer el país frente a esta situación que cada día debemos grabarse. El pago de energía eléctrica y el servicio que dan cuando hay alguna avería en los diferentes sectores. Y sobre el comité ejecutivo, que ya Fausto Figuereo, que estuvo en FENACODET esta semana pasada, Fausto Figuereo va a hacer algunos comentarios. Y el estudio de los terrenos, donde están establecidas las escuelas a nivel nacional, que se está haciendo ahora, cosa que debió hacerse hace muchos años. Fausto, sobre ese comité ejecutivo que hubo la semana pasada en FENACODET, el encuentro con Indubeca. Bueno, es la costumbre de hacer en febrero la primera reunión del comité ejecutivo en nuestra institución. Teníamos pautado un encuentro con la fiduciaria Banreserva, el cual fue pospuesto para marzo, y también el encuentro, la visita de la gerencia de Indubeca. Tuvieron los diferentes gerentes, el gerente general, Carlos Abreu, Deise Medina, la gerente de promoción y eventos del grupo CIT, y los diferentes gerentes de los canales que tienen que ver con el sector detallista, como Andrea Tacio, que tiene que ver con los colmados, y lo que tiene que ver con los supermercados, Mario Alcántara, que tiene que ver con los grandes supermercados, las grandes superficies. Ellos, más que una reunión, fue un compartir, porque desde hace 3 años atrás, ante pandemia, tenían ese interés de que socializáramos los acercamientos que siempre han tenido la FENACODET con las empresas nacionales, en especial con Indubeca, que es un ícono de la industria nacional, que por muchos años ha gravitado en el quehacer del consumidor dominicano con la calidad de sus productos, que nosotros somos los responsables de llevar cada día a manos de los consumidores. Yo pienso que Indubeca tiene que mejorar la asistencia y el servicio a los colmados, por lo menos en la ciudad. Yo no digo a los grandes establecimientos ni a los supermercados, pero a los colmados, a veces las personas que tienen
En mi opinión, no le están, el servicio no le llega como era antes, que era muy agresivo con los colmados. Con relación a esto, también me gustaría la opinión de FENACODER, que tú le des como presidente, sobre la situación que está pasando con la tarjeta de solidaridad. Acuérdate cuando hubo el problema de los que todavía suceden, robo de tarjeta y clonación. La clonación. Pero existe clonación en la tarjeta de solidaridad y en todas, no solamente la tarjeta de solidaridad. Pero culparon al Santo Domingo Este de que allá fue que se hicieron más transacciones y por eso se le iba a dar a todos los negocios grandes de aquel lado en perjuicio de los colmados. Esto se ha convertido en un gran problema porque las diferentes zonas de la ciudad y los municipios pues se van a comprar los grandes establecimientos de Santo Domingo Este. Entonces, no solamente están perjudicando, que ya debió quitarse eso, a los pequeños colmados, que fue para lo cual se hizo el programa, y el programa originalmente era consumidor colmado, en la zona vulnerable, en la zona de la pobreza, o en el cordón de la pobreza, como ellos llamaban, y pues está perjudicando, porque de la ciudad cruza para allá, de diferentes puntos, y eso está perjudicando realmente. Mira, Ramón, yo desde que nació el programa, en el 2002, 2003, siempre creí que el programa debió haber ido dirigido a los negocios que tuvieran no más de 2 cajas, no más de 2 cajeras, como lo hemos visto en otros países, en Sudamérica, Chile, Argentina, en Centroamérica, en Costa Rica, en El Salvador. Esos programas focalizados están en todos los negocios, no en un negocio sí, un negocio no, como comenzó y aún se mantiene. Lógico que en aquellos países el número de negocios es más limitado. Si vemos aquí en Dominicana hay 60.000 colmados, en Costa Rica pudieran haber 10.000 colmados. Pero el programa es para todos. Que tenga una caja o 2 cajas. Mira, aquí lo han prostituido y es posible que se haya distorsionado por esa causa. Vamos a una pausa y regresamos en breve con el tema. No se vaya usted, amigo televidente. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos con su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez y Fausto Figuereo. Fausto, ahorita estábamos conversando de la situación del programa de solidaridad que el gobierno tiene para las personas vulnerables, y la situación de los colmados frente a este programa, y tú estabas hablando sobre qué pasa en otros países, qué está pasando aquí. Sí, te decía que en otros países, pues esos programas focalizados, los gobiernos lo han manejado así. Todo el mundo entra si tiene esta limitación. Entonces, aquí por una causa que se dio, lo abrieron, que fue por la pandemia, se abrió las grandes esferas comerciales y después logramos que se sacaran. Después alegaron que se iba a llevar a San Cristóbal y a Santo Domingo Este por cuestiones de falsificación. De falsificación, donde más hubo clonación de tarjetas fue en esa zona y en San Cristóbal. Sin embargo, se ha mantenido, no lo provisional 6 meses que se puso el programa. Por ende, nosotros creemos que lo que se debe es enfocar a que el programa vuelva a su esencia, que vaya al colmado del barrio, al colmado del campo, es que donde más se necesita. Y se supone que quienes tienen la tarjeta Superate son los más necesitados. Que hubo un problema de clonación en una zona X, bueno, lo sigue habiendo. Y yo considero que eso no debe afectar a un conglomerado de personas, porque eso es fácil de focalizar y ver quién
prestó su verifón para que se clonara la tarjeta. Porque eso, si no es con un verifón, no hay clonación. Porque ¿qué van a hacer con ella? Porque yo le saco el dinero a ese grupo de tarjetas y lo voy a ir a transferir en un verifón, porque de lo contrario no puedo. ¿Qué voy a hacer con ella? No me van a dar dinero efectivo en el banco por ella. Entonces son cosas que quizás las autoridades que tienen que ver con esto tienen que focalizar más. ¿Cómo ubicar esos verifones en los cuales se hacen esas transacciones? Tenemos este año un congreso internacional que va a ser FENACODEN. El Congreso Internacional del Comercio Detallista de las Américas, que del año 2019, que se celebró el último en Montevideo, Uruguay, se va a celebrar este año en República Dominicana en la primera semana de octubre. Ya más adelante estaremos dando detalles del costo de participación de los compañeros y aliados dominicanos que han participado con nosotros en otro congreso en América y que puedan participar en este que va a ser en nuestro país. ¿Esto tiene alguna pregunta? Fausto, dime una cosa, ¿cómo tú ves que marcha el comercio al detalle en los colmados a la luz de que según las estadísticas y las informaciones los precios siguen altos? Y sobre todo afectan más a los más pobres, porque los productos que consume el quintil más pobre, el 20% de los más pobres son los que más aumentan. Para que tú veas lo que es la vida. Porque como ganan poco salario, el salario lo dedican a comer sobre todo. Diferente que los sectores más altos, los precios lo afectan menos. Y que son los que más ingresos tienen. Para que tú veas cómo son las contradicciones de la vida. La inflación afecta más a los pobres que a los ricos. ¿Cómo ha afectado ese proceso de aumento de precios a la venta de los colmados y la imagen del colmadero frente al consumidor del barrio, del paraje, de la sección, que es donde están enclavados la mayoría de los colmados, en clase pobre y en alguna clase media baja? Según tu experiencia. Para todo conocido que el aumento en los precios de la mercancía no solamente afecta las ventas, sino que impacta en lo que es el capital operario del negocio. Porque si del 2020 a esta fecha el costo de la canasta familiar ha aumentado en un 30% y yo operaba con $1 millón de pesos mi negocio, para decir un número, necesito 300,000 pesos más para operar ese negocio. Estamos hablando de que entonces o lo tenía ahorrado o lo tengo que buscar en el sector financiero para poder mantener el mismo inventario que yo tenía en el 2019, poderlo mantener hoy. Eso es el impacto directamente al negocio. Ahora, el impacto de la baja venta, porque el poder adquisitivo del vecino, el poder adquisitivo de la población más humilde no ha llegado al 30% que haya subido la mercancía. Entonces, ya ahí viene la segunda parte, que es que rebaja la venta. Si yo vendía 5,000 pesos diarios en mi colmado y por el impacto de un 30% debo vender 6,500 pesos más porque subió un 30%, pero el poder adquisitivo de mi cliente no ha sido paralelo a ese aumento de la canasta familiar, pues entonces indica que mis ventas se mantienen o igual o un poquitito más que hace 3 años. Mira, eso entonces pues me dice a mí, coge prestado pero sigue vendiendo igual. Por ende, el margen de beneficio para operar se me lo está llevando el préstamo que tomé prestado. Mira, y es una situación difícil. Nosotros hemos visto que algunos productos de primera necesidad han subido de precio. Hay otros que han subido y han vuelto a una realidad más o menos asequible. El arroz, por ejemplo, que llegó a 30 y pico. El arroz se ha mantenido porque nosotros, que ojalá pudiera darse en todos los rubros agrícolas, nosotros tenemos 2 años con una autosuficiencia y por encima de la demanda tenemos consumo. Producción, ¿no? Que ojalá se mantenga así.
y que en otros rubros agrícolas pudiéramos mantener la autosuficiencia. Yo voy a esto, la pregunta viene por el aumento del azúcar. El azúcar no lo aumenta constantemente. Creo que en los últimos 20 años ha subido como 600, 700 pesos el quintal de azúcar, pero ahora hubo una alza importante. Ahora hubo y una eso alza va de a afectar a diferentes 3 pesos en libra al consumidor directamente. 3 pesos libre al consumidor directamente, que se va a reflejar en la... Los dos tipos de azúcar. Los dos tipos de azúcar. La 3 refino pesos, y la, 3 pesos en libra. y la crema. Eso se va a reflejar en la repostería. Todos los negocios que usan todo lo que azúcar. usa azúcar. Todo Que de hecho no han reaccionado todavía frente a esto. Todavía las panaderías no han reaccionado, los fabricantes de refrescos, los fabricantes de jugo, etcétera, etcétera, que usan azúcar para la producción de lo mismo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. ¿Tú vas a seguir con nosotros? Déjame ver por dónde viene Pero vamos a una Pedro. pausa y regresamos en breve. No se vaya, amigo televidente. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez, el presidente de Fenacodef Fausto Figuereo. Hemos estado conversando sobre la situación del país, sobre la situación de los precios de algunos productos. Por los productos agrícolas, desgraciadamente, hasta que no cambie el sistema de compra que garantice a los productores unos precios sostenibles, vamos a tener ese problema que hoy está a 25, mañana está a 2 pesos. Sucede con la yuca, con el plátano, con cada uno de los productos que son de temporada. Estacionario. En esa temporada pues bajan y en otra temporada suben. Algunos son que suben, la gente siembra más porque ve una oportunidad de negocio. Pero entonces cuando sale la cosecha, junta toda porque no hay una programación, entonces se deprimen los precios, claro, y ahí que viene la pérdida del productor. Ahí voy, que no queremos la pérdida. Mira, el día pasado teníamos un nerviosismo que con los plátanos, pero eso fue un descuido de 15 días que tuvieron con entregar las cepas de siembra y preparar la tierra para el plátano. Ese descuido provocó que el plátano tuviera el precio que... gracias a Dios ya el plátano está entre 20 y 25 pesos, normal, casi un precio normal Oye, si ese es el precio, para el consumidor. Si ese es el precio normal para el consumidor y la gente quiere sembrar y tiene las tierras y tiene los medios, el problema que nosotros siempre discutimos es que deben establecerse los organismos, los medios, para que el productor coloque su producto en una forma sostenible. Y diseñar estrategias. Bueno, mira, vamos a sembrar tanta tarea de berenjena que producen tantos quintales de berenjena, que es la demanda del país. Sí, lo que pasa es que una programación. No estamos pensando solamente en la demanda del país. Nosotros tenemos una vocación de exportación. Sí, pero nosotros, en esta semana nosotros tenemos mucho mercado en el Caribe y no se aprovechan. Pero porque ahí es que no vamos. sé por qué causa, porque sabe la cantidad de alimentos que demandan las islas pequeñas del Caribe, porque no son islas productoras. Sí. Y que pudiera enviarse para allá. Pero tú estás hablando, no ni siquiera de las islas cercanas. Vi en esta semana en un medio escrito que decía que el buen pan, que nosotros llamamos, y lo estamos hablando con otro nombre, el buen pan, que eso en los campos se cae y la gente no lo consume. Sí. Pero en el mundo hay una demanda. De este año se exportaron de ese producto casi $5 millones. Sí, pero Dominicana no produce eso para exportación, porque todavía lo mantenemos silvestre. Sí, pero ya se está exportando. Sí, y si ven que hay mucha demanda, y son las productoras que hacen comida rápida, porque eso cuando lo fríen es igual a la papa. En Europa lo están demandando. En esta parte, si el país comienza a tener un impacto en el agricultor, no será silvestre, como quizá tú lo ves, como se está haciendo con la pitahaya, que se está cultivando ya formalmente. La pitahaya es un producto de exportación que está teniendo gran demanda tanto en Estados Unidos como en Europa, y nosotros
por lo menos en San Juan se está produciendo mucha pitaya. El limón, que ha cogido un mercado enorme en el mundo, hay que focalizarla, hay que producir limón. La naranja, ¿tú entiendes? Que no solamente el productor se enfoque en, bueno, San Juan, que siembra mucha habichuela, pero entonces el costo operacional de la habichuela no es rentable cuando la cosechan. Por ejemplo, ahora que la cosecha no fue muy buena y los precios de adquisición tampoco han sido buenos, entonces, ¿qué está haciendo el productor? Está empatando, según lo que me han informado algunos. Estamos sacando los gastos. No se debe seguir en esto, vamos a cambiar. Hay una familia que mantener, ¿Qué vamos a sembrar que nos dé rentabilidad? En el caso del limón, yo lo que pienso El que hay que limón, el mango, el yo digo aguacate. específicamente del limón que se da en cualquier sitio del país. Si hay una institución del Estado que realmente, porque aquí eso regular es dejar de producir, y yo no estoy de acuerdo. Cuando hay un mundo demandando y nosotros estamos importando cantidades de cosas, que debe haber una relación entre importación y exportación. En el caso, por ejemplo, de China, que importamos tanto, debía estar importando muchos productos nuestros. Debíamos estar mandando para allá. Para allá. Pero China produce mucho. Produce mucho. Agrícola. Mucho. Yo no te digo que no, pero en los convenios, pues, si usted tiene que comprar, usted tiene que comprarlo. No importa que usted produce, eso está pasando en el país. Entonces, esto no sé si tú tenías algo sobre esto. Bueno, lo que Fausto dijo y lo que ustedes han dicho, y yo lo he dicho varias veces en este programa, cualquier actividad productiva, sea del campo, sea de la zona urbana, sea industrial o sea agropecuaria o de servicio, tiene que ser planificada. El problema es que si tú no tienes un plan de desarrollo sostenido, un plan de desarrollo bien concebido en función de las necesidades de la población, del mercado nacional e internacional, en base a los recursos naturales que tú dispones en el país y los recursos humanos, la tecnología, el capital para invertir, todo es un plan. Si ese plan en agricultura existiera, un plan de desarrollo sostenido del sector agropecuario, en base a la tierra disponible, los agricultores, en base al financiamiento y al mercado, y hubiese todo un proceso de siembra, de ayuda, de mejoras agrícolas, de la calidad de la producción, pero hubiera también garantía de mercado mediante silos controlados con clima condicionado para que el producto no se dañe, sobre todo el perecedero, y hubiese garantía de precios sustentables para los agricultores, nosotros tuviéramos una agricultura diferente. Pero es que aquí todo el mundo siembra lo que quiere, todo el mundo en base a su expectativa de ganancia y posibilidades. Pero la falta de planificación en el sector agropecuario, y yo te diría en todo el país, que era lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo pretendía resolver y que han abandonado todos los gobiernos, nos lleva a este desorden que tenemos. A una agricultura que no es rentable, a una agricultura que no estimula y que va expulsando a los productores, sustituyéndolos por mano de obra extranjera. Y tenemos estas escaseces estacionales que tú ves, que se caen unos productos, otros hay una sobreoferta de otros, en fin, todo esto lo vamos a tener en los países que no se planifica y que no hay planes de desarrollo coherente. Pasa eso, no solamente en la agricultura, lo pasa en la industria, en los servicios, en todos los sectores. Ahora mismo el gobierno está enfrascado en que haya una producción de leche en el país para que la importación se reduzca. En esta semana Agricultura y el Banco Agrícola hicieron una feria en Guerra, en el municipio de Guerra, y que había una subasta de animales de alto rendimiento, de alta calidad. Sí, vi que el Banco Agrícola prestó para que compren vacas de mayor calidad, mayor rendimiento. Ahora la pregunta porque mía eso impactaría en el mercado nacional si producimos, porque la leche post pandemia en Europa ha querido un precio enorme va a afectarnos en grande. Yo a veces cuando veo la leche digo, pero yo creo que eso vi un titular de un periódico antes de ayer que dice:
ayudaría a República Dominicana, pero siempre que tengamos la producción, un plan de producción, de carne y de diseñado leche, que abarque la demanda de leche que tiene el país. Pero eso viene acompañado de otra cosa, porque están tratando de introducir animales de alto rendimiento. Ahora, el alambre debían de reducir los precios. Pero no solamente el alambre, los alimentos para eso parece ganado. Porque producir ahora mismo alimentos para ganado, estamos hablando que el maíz, la soya están súper caro, al doble de como estaban en el 2019, entonces es lo que ha provocado el alto costo del pollo. Y se necesita planificar una producción de cerraje, de hierbas, y de alimento propio nacional, que Cesario Contreras y otros ganaderos históricos han propuesto al país que produzcamos alimentos de calidad para el ganado. Si tenemos una pausa, Héctor. Fausto, le damos las gracias por habernos acompañado y le tendremos en otra ocasión. Vamos a la pausa. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez. Héctor, conversamos ahorita sobre la situación del Banco Agrícola y el Banco y Agricultura. Agricultura, la base dice la FAO, que es la Organización Mundial para la Alimentación, para la producción de alimentos en el mundo y el manejo de los alimentos, que dentro de 50 años habrá una hambruna terrible por la sequía, la desertificación de los suelos y el abandono de la agricultura por parte de varios países en África, América. Nosotros, América, yo he dicho que América del Sur es el granero del mundo. La esperanza de la alimentación de la humanidad está en América del Sur, por tierra disponible y por agua suficiente y gente para producir alimentos de calidad y en gran cantidad. República Dominicana pudiera ser el granero del Caribe. Nosotros pudiéramos tener una producción agrícola que exportáramos a todo el Caribe, a todas esas islas que no producen más que turismo y que demandan alimentos y lo compran en Europa y en Estados Unidos, y a nosotros que somos islas que podemos llevársela en bote, no nos lo pueden comprar. ¿Por qué? Porque tenemos una producción que no da ni siquiera para los 10 millones de dominicanos y ahora los casi 8 millones de extranjeros que vienen al país todos los años, que hay que alimentar más los 11 millones de haitianos que también hay que venderles de todo porque producen muy poca cosa. Entonces nosotros necesitamos una producción agrícola concentrada, pero todo depende de los recursos humanos, de los seres humanos que manejen el Estado, las instituciones. Si en agricultura, en el Banco Agrícola, en el IAD, en INESPRE, en todas esas instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario, no hay técnicos, no hay dominicanos patriotas con capacidad y conocimiento de sus áreas, de la necesidad de poner a producir el campo, a parir alimentos para el consumo nacional, para exportar y para insumos, para materia prima, para las industrias. Nosotros no vamos a desarrollar el campo nunca. Y es una vergüenza porque si ustedes se dan cuenta, ya los dominicanos, los jóvenes se fueron del campo. La población campesina cada vez menor. Antes vivía el 70% en el campo, ahora no vive ni el 20% de la población en el campo. Se fueron para Europa, para Estados Unidos, y muchos se fueron para Zona Franca y turismo a trabajar y abandonaron el campo. Por eso es que la migración de los haitianos es constante, porque ellos son los que están produciendo en el campo, atendiendo fincas, en la agricultura, en todos los renglones agrícolas, están metidos de cabeza la mano de obra haitiana. Por eso es tan difícil deshacernos de ellos. Pero no es como la gente piensa, que es más económica. No es que es más económica, es que no hay mano de obra dominicana produciendo. La mayoría de los agricultores ya son ancianos y sus hijos no están dedicados a la agricultura. Entonces necesitamos un proceso de mecanización agrícola también, que eso requiere capital, inversión y manejo, y preparar a la gente para que sepa manejar los tractores, las recolectoras y todos esos medios técnicos avanzados que se usan en otros países. Pero eso requiere un proceso de planificación, de desarrollo. Para arreglar un camino de 300 metros,
para que los agricultores puedan sacar los productos que tienen. La agricultura no tiene los medios. Pero eso es porque tampoco ¿qué se dedica al sector agropecuario en este país? Aquí no hay prioridades, los presupuestos, el gasto público es un desorden. El gasto público no tiene prioridad realmente, lo manejan los gobiernos y los ministros antojadizamente. No hay una planificación científica del gasto público en base a las prioridades de la nación, de sus necesidades. Producción agrícola, producción de agua, producción de tecnología, de recursos humanos, producción de salud, producción, qué sé yo, de tantas cosas prioritarias que necesita este país. El gasto público es mínimo en eso. Tú te das cuenta que la inversión no es ni un 15% del presupuesto nacional, ahora, la inversión para el desarrollo. Yo considero también que la población debe unificarse. Porque ¿qué ha pasado? La población debe concienciarse, tomar conciencia. Le han dejado todos los políticos. No, perdóname, déjame terminar la idea. Sí. En un pueblo X, el que tiene relaciones directas con el Estado y que puede hacer algo es el político. En algunos pueblos que se han reunido y han formado consejos, que son los que realmente se reúnen y exigen lo que ese pueblo necesita, el crecimiento diferente. Pero eso, tú estás hablando de un país que tenga conciencia política, de cuál es el papel del político y la política, donde hay educación cívica, donde la gente sabe que el político es un servidor público, capaz, además, no es un cualquiera, una gente con formación. Que sea un líder real, que no es un líder que está buscando el bien individual, sino el bien de todos y todas, el bien común. Eso no existe aquí. Ni que compró el puesto para ir a hacer una ley que beneficie al sector. Ese político no existe aquí, eso no es ni el 2% de lo que están haciendo política en este país. La mayoría de los políticos aquí son improvisados, gente sin ninguna formación. Gente que no tiene ni siquiera conciencia de lo que significa la política como ciencia. Ellos están conscientes de que quieren ir al país a legislar. La política para ellos es el buscar el bien individual, es acumulación a partir del Estado, usar el Estado como propiedad privada, empresa privada para acumular riqueza, no para servirle a la nación. Entonces, hasta que no formemos una generación nueva de políticos, que eso es responsabilidad de las academias, de las universidades, de las escuelas, y es lo que yo no veo, no hay un programa en las escuelas que diga cívico, que lleve a empoderar a los dominicanos, de las generaciones futuras, de su responsabilidad social, de la administración del Estado, de la administración de los recursos comunes. Eso no existe. Entonces nadie puede dar lo que no tiene. Usted no puede tener políticos formados si las universidades y las escuelas, el bachillerato, usted no forma políticos nuevos, con nueva mentalidad, con criterio científico, social y con responsabilidad social. Y ese es el fallo de nosotros. Lo que educamos, lo que nosotros enseñamos en las escuelas y en las universidades no prepara para la vida ni para el desarrollo del país, para un desarrollo social sostenido, inclusivo, sino para que cada uno busque un empleito y subsista como pueda, como Dios se lo permite y la naturaleza. Entonces, de eso es que se trata, es que tenemos una educación que no está enfocada a formar gente para la vida, para dirigir su nación, dirigir su familia, dirigir su actividad productiva con racionalidad, con criterio sostenido y con criterio inclusivo. De eso es que se trata. Inclusivo quiere decir que beneficia a todos y sostenido que sea permanente y constante sin afectar a la naturaleza. A eso es que me refiero. Pero eso requiere una formación que la gente no se le da al dominicano en las escuelas ni en las universidades y por tanto nadie da lo que no tiene. Aquí lo que hay es que virar todo lo que enseñamos, o reorientar todo lo que enseñamos, desde el nivel inicial preprimario hasta el nivel especializado, el cuarto nivel. Para que la gente nos eduquemos y nos preparemos para dirigir una nación de manera diferente, no como lo hemos hecho hasta ahora. Y eso no lo vamos a lograr si no comenzamos en la educación. Mira, entonces realmente sobre esto hay muchas aristas que debemos ver. Por ejemplo, tenemos la situación aquí en la ciudad de Santo Domingo, de que los pequeños distribuidores de harina, y nosotros tenemos la cooperativa Codepa, que tiene centro de distribución de harina para los pequeños, en el Capotillo, tenemos también todos los barrios. Cuando se hizo
la lista para el subsidio de la harina, no se tomó en cuenta porque era una cooperativa. Los listados lo envían. O sea, los grupos asociativos no se toman en cuenta, se toman en cuenta los individuos, ponen los individuos por encima de la asociación. Y es un disparate. Eso es no tener criterio social. ¿Cómo usted va a poner de que un individuo por separado, que no se puede planificar ni controlar, ni hay ninguna autoridad sobre ello, sobre una cooperativa que implica varios individuos organizados con un fin común social? Cuando tú pones el individuo... Además, esto, el pan que le va a llegar al que no tiene, claro, va a ser tiene que ser más caro. No, es una locura, es una irracionalidad. Es una irracionalidad económica en primer lugar, pero también social. Esa es parte del político que no sabe lo que tiene entre manos, que no sabe distinguir entre la ventaja de manejar grupos sociales y la ventaja de manejar individuos. Ahí se ve la poca formación política que tienen quienes toman esas decisiones. Bueno, la decisión la toma... Ahí se ve claro. La decisión la toma el molino que produce la harina, de enviar a los clientes que realmente tienen una demanda, pero finalmente la decisión final la toma el Ministerio de Industria y Comercio y Pymes. Pero tú te estás olvidando que el molino es una empresa común del Estado y de los guatemaltecos. Sí, pero entonces se supone que el Estado debe incidir ahí. Hay muchos molinos, no solamente bueno, ese. Está bien, okay. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos con su programa Detallista y globalización. Conversamos sobre la situación del comercio pequeño. En este caso conversábamos sobre la situación de los panaderos pequeños de los barrios versus el subsidio de la harina que se le dio para que el pan llegara a los pobres, que supuestamente los pobres son los que más pan demandan, subsidiado. Y ese subsidio, por lo menos las instituciones de FENACODEC, que compran los molinos, no han recibido esos subsidios porque son cooperativas o porque a Industria y Comercio no le tomó en cuenta, y nosotros queremos por este medio llamar a Industria y Comercio que esas instituciones de FENACODEC que le venden a la harina a los pequeños panaderos insertados en la franja de la pobreza, porque ahí es que están ya los colmados, a que lo tomen en cuenta, que chequeen con los diferentes molinos las compras que tienen, para que realmente en base a esa compra le comiencen a dar el subsidio que le dan a los otros. Pero lo más importante es que Industria y Comercio, o los ministros que sean, cuando tengan que tomar una decisión política y económica, piensen en las mayorías y piensen en la racionalidad económica también, porque vuelvo e insisto, es más fácil ayudar a grupos asociados, trabajar con grupos asociados que trabajar con personas individuales. Da mucho más resultado trabajar con grupos asociados y darle ayuda y cooperación a grupos asociados que a grupos individuales. Es un grito del presidente. Eso está demostrado mundialmente. Es un grito del presidente, yo lo entiendo. Nosotros no estamos inventando nada. Hace tiempo que la sociología, la economía, el desarrollo económico demostró eso. ¿Por qué todos los países desarrollados luchan por la asociatividad, por unir a los diferentes sectores productivos? Porque en la unión es que está la fuerza. La unión da racionalidad económica, da racionalidad política, da racionalidad social e institucional, porque es muy difícil corromper un grupo, que corromper personas es más fácil, individuales, pero grupos no. Es mucho más difícil porque hay muchos intereses en comunes. Entonces, desgraciadamente, la lógica de desarrollo nuestra anda al revés. Anda al revés. Si tú no quieres decir que es más fácil en un molino facturar en el aire y coger subsidios, claro, que facturárselo a la cooperativa. Claro, a la cooperativa, que se hace, que a una sola, que se hace. ¿Tú te acuerdas la historia de INEPRE? Claro, con INEPRE. Ahí juega mucho, tiene mucho que ver con la corrupción. Además de la ignorancia y la mala fe, la corrupción administrativa interviene mucho en eso. Porque a veces se toman decisiones pensando en beneficios personales, como dije, que es el político, que es el politiquero, no el político. El político racional, científico, social,
cuando toma una decisión piense en la mayoría, porque esa es la función del Estado, beneficiar a la mayoría, no a la minoría nunca. Pero eso es el político científico. Ahora, el político corrupto, inepto, incapaz, cuando toma una decisión piensa en el bien individual, nunca en el bien común. Por eso es que en estos países la política está tan desacreditada, los políticos y los partidos están de capa caída, porque no son políticos realmente, científicamente hablando, son politiqueros, busca vida metido a la política porque no tienen otra actividad o la sociedad lo excluyó, porque no tienen capacidad competitiva, todavía tienen cuarto y no saben qué hacer con ellos, porque no pueden poner una empresa y manejarla racionalmente, porque no saben de mercado, no saben de nada, más que han acumulado dinero en el narcotráfico o en la corrupción o en los juegos o en muchísimas actividades ilícitas y entonces no saben qué hacer y ven en la política una actividad rentable y ahí se meten, como ahí cabe todo el mundo y realmente no hay, nada más hay que darle 500 pesos a una gente para que vote, ahí se meten. Desgraciadamente esa es la realidad de estos pueblos de América, estos pueblos atrasados, bananeros, la mayoría de ellos, azucareros, que no han salido todavía del feudalismo, de una etapa precapitalista que no le permite realmente dar el salto al desarrollo. Pero se necesita para eso recursos humanos capaces, que no lo hemos podido preparar y se necesita para eso Estado institucional, moderno, institucionalizado y moderno, que no lo hemos podido crear tampoco. Y ese es el problema. Hasta que no creemos una clase política diferente a la que tenemos, estos países les va a ser difícil desarrollarse. Pero eso implica que la economía también cambie su forma de ser, la forma de producir, para que precisamente haya un grupo dirigencial de los países latinoamericanos y caribeños que tengan el desarrollo en su mano y tengan claro su papel frente al mundo, frente al resto de naciones. ¿Cuál es el papel del subcontinente, de América Latina, del Caribe? Tú hablas ampliamente sobre eso, Héctor, pero yo quisiera realmente enfocarme un poquito cuando tú hablas del político y los 500 pesos que dan para comprar. Cuando en los curules, el Congreso, tanto los diputados como los senadores, han venido dividiendo el país. Cada día, en estos días hicieron el municipio de cosas. Van a dividir el territorio. Ahorita convierten la provincia de Santo Domingo en 10 municipios más. Porque pero realmente, realmente en principio yo pensaba que era por generación de empleo. No es generar desarrollo. No, ni empleo. No. Realmente la idea es que entre más pequeños sean, más facilidad tú tienes de ganar. Para dominarlo. Si tú tienes una población amplia, todo es un fin, tú como político... Es un fin individual. Sí, tú como político necesitas más gente. Necesitas más votos. Y como no son líderes nada, exactamente, entonces ellos piensan que si dividen el territorio, con menos votos se mantienen en el poder. Entonces, oye, ese deseo de mantenerse en el poder para enriquecerse es lo que lo lleva a eso. Invertir en la política como un negocio no es crear lo que más lo lleva empleo, ni crear más diputados. No es desarrollo. ¿Qué? No. La idea es esa. La idea es que si lo divido... a veces ganan con 200 votos, 300 votos. Si tú ves aquí lo que pudiéramos tener, en vez de 32 provincias, tener 10 como mucho, y en vez de qué sé yo, de 25, 24, 23 ministerios, tener 10 como mucho, 5. Pero toda esa macrocefalia estatal, ese enorme Estado dividido es lo que permite a los políticos hacer negocios. Y este tipo de políticos que nosotros tenemos participar en la política de manera rentable y fructífera. Ahí es que está el problema. Tenemos una pausa, usted me televidente, no se vaya, que traemos a ustedes en breve. Detallista y globalización. Detallista y globalización. Seguimos con su programa Detallista y Globalización, conversando con Héctor Sánchez, Alcionero Castillo, teniendo algunas dificultades y no ha podido estar con nosotros. Héctor, conversábamos sobre diferentes situaciones, pero hay una situación que por lo menos me preocupa bastante. De acuerdo a las últimas informaciones que he podido ver de los grandes colosos del mundo, de las grandes potencias del mundo, retándose una a la otra, y el país lo veo que seguimos con la chercha, que presentaron a pues sé yo quién, que hay mucha fiesta. Sin embargo, en mi opinión, hay una situación mundial grave. Hay una ignorancia de lo que pasa en el mundo. En el mundo, señores, es una situación muy grave.
cuando el presidente de los Estados Unidos está retando al presidente de Rusia diciéndole, aquí tú no me ganas nunca, y el otro dice, y a mí no me vence nadie. Así es. Entonces, es una declaración de guerra, es una declaración Mire, de que tú no vas a poder conmigo, dale para adelante. Mira, Nunca ha faltado la palabra esa, dale para adelante. Mira, Ramón, y amigos y amigas televidentes, detallistas, yo he dicho que la gran crisis de este mundo es primero una crisis de líderes auténticos. El mundo no tiene líderes de gran trascendencia como lo tuvo en el siglo pasado. No hay esos grandes líderes visionarios que tengan en su cabeza el cosmos, la geopolítica mundial y vean los peligros, las acechanzas de esos microlíderes, muchos de ellos microcefálicos, sin capacidad ninguna, metidos a líderes que no son líderes nada, ni siquiera dirigentes son, mucho menos líderes. El Papa lo ha dicho y muchísimos algunos escritores mundiales, sociólogos, politólogos, dicen hay un vacío de líderes. Porque el que no ve el peligro, la amenaza de la guerra de Ucrania y Rusia ante la posibilidad de una hecatombe mundial, la posibilidad de una autodestrucción del planeta por los seres humanos, que ya acabamos con él ecológicamente, ya creamos una crisis insostenible en materia de la naturaleza, pero ahora es política. Azuzar la guerra de Ucrania y Rusia es un tremendo error de la OTAN, de los europeos que se han dejado manejar por Estados Unidos, y es un tremendo error del presidente de Estados Unidos y de su capa dirigente. Usted no puede atisbar esa guerra que le ha hecho tanto daño a la humanidad desde el punto de vista de la producción, del intercambio y a la economía en sentido general. Esa guerra mantiene estancada el crecimiento económico, ha disparado los costos de producción y la inflación increíblemente. Para la gran mayoría eso es terrible. Entonces, pero el no ver que China y Rusia, que son dos potencias nucleares y con gente por cantidad y con recursos enormes como lo que tiene China, que esas dos potencias están unidas para autoprotegerse, y usted azuzar que usted se puede enfrentar a esa unidad monolítica de esos dos países, es usted decirle, o usted es un ignorante, o usted está actuando de manera alocada, de manera desenfrenada, sin ni siquiera ver más allá de su frente, del peligro que eso significa. Porque entrarle a China de manera alocada, creyendo que usted la va a vencer, o entrarle a Rusia de manera alocada, a la OTAN, con todo su poderío, y Estados Unidos con todo su poderío militar, es usted arriesgar a la humanidad a una hecatombe, a que desaparezcamos. Porque si declaran una guerra termonuclear, al otro día no va a quedar un ser humano vivo, y los que queden vivos quedarán locos, o quedarán que no podrán hacer una guerra ni siquiera con puya y palo. Porque echar atrás todo lo que la humanidad ha logrado en toda esta existencia, tecnológicamente hablando, en materia de producción y de conocimiento y de supervivencia. Señores, ¿a dónde vamos a llegar con esta locura? En vez de estar propugnando por la paz, que esa guerra se acabe, en vez de estarlo tan jodiendo, metiéndose para Rusia, poniendo en peligro su territorio, debieran estar reculando hace tiempo y no dejándose manejar de Estados Unidos, de los intereses norteamericanos. Debieron hace tiempo haber dicho, no, nosotros no nos vamos a meter en esa guerra, a nosotros no nos interesa esa guerra, ni vamos, porque Rusia no estaba en capacidad, ni puede tampoco atacar a Europa, porque primero no se puede, porque es una locura, oye, ni le conviene económicamente. A Ucrania. No, también, pero ya se cometió ese error. Se cometió el error que fuera, pero no asuce eso, trate de que eso se distienda, que eso se acabe, que a la humanidad no le conviene. También los chinos están hace mucho, aunque no sido de frente, pero han eliminado, están tratando de eliminar a Corea. Pero los chinos no son una nación agresiva. Si China tú no la agredes, ellos no reaccionan. Los chinos no están en eso. Los chinos es un grupo de gente inteligente que dice, vamos por la vía comercial, vamos por la vía de la cooperación para que salvemos el planeta, porque el planeta con guerra y con venta de armas no se salva, se destruye. Solamente se salva este planeta si cooperamos todos y si trabajamos
estamos todos unidos para alimentar estos 8.000 millones de habitantes, para buscarle salida a la hambruna que padece en la mayoría de los continentes de Asia, África y América del Sur. Y salimos hacia adelante mediante la cooperación sana, sin querer dominar al otro. La época del hegemonismo desapareció. Ni Estados Unidos va a dirigir el mundo, ni China lo va a dirigir, ni lo va a dirigir la Unión Soviética. Tiene que ser la cooperación y la solidaridad entre todos, racional. Se nos ha terminado el tiempo. Usted, amigo televidente, queremos dar las gracias por acompañarnos cada sábado. Reiterarle que estamos en YouTube para cualquiera de los programas que usted quiera ver. Recordarle además que esto es una producción de FENACODET y le va a llegar a ustedes gracias a la cortesía de Pastorizadora Rica, Cervecería Nacional Dominicana, la Cooperativa Momón Bueno, Indubán, Mejía Alcalá y Codepa. Hasta el próximo sábado les decimos Héctor Sánchez y Ramón Tejeda, quienes hablan. FENACODET presenta Detallista y Globalización, un programa de análisis y orientación del comercio nacional e internacional. Detallista y Globalización.